días, buenas tardes, buenas noches a cualquiera que esté escuchando este podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de las perspectivas de género y desplazamiento de la mujer para poder generar distintas oportunidades y cómo estas luchas han evolucionado con el tiempo. Esto lo haremos a partir de la historia de mi abuelita, que si bien no se hizo partícipe en distintas luchas colombianas, como por ejemplo salir a protestar para poder materializar el voto femenino, hace parte de la representación colombiana de la mujer y como ciertamente en la historia durante un tiempo tuvieron que ceñirse a ciertos roles para al final poder generar oportunidades futuras, para poder generar educación para sus hijos. Vamos a hablar de manera lineal. Primero vamos a hablar acerca de su infancia. Ella comentaba que su infancia en realidad fue muy pobre porque su padre trabajaba todo el tiempo. Ella tuvo que cursar hasta tercero de primaria ya que su madre murió y por ende tenía que hacerse cargo de sus hermanos. Entonces esto la llevó a tener habilidades como ama de casa y eso también enmarcó ciertamente las oportunidades que ella tenía y la enmarcó directamente en la asunción de roles tradicionales como lo es ser ama de casa. Entonces a partir de allí vemos cómo directamente hubo cierta influencia de los círculos sociales, aunque ella no quisiera, aunque tuviera la oportunidad de un colegio, tenía que hacerse cargo por el hecho de ser la mayor, ¿no? Entonces esto nos da la idea de las diversas razones para responder directamente a estos contextos personales, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de cómo esto se relaciona con las luchas, ¿no? Porque digamos que a nivel general existen diferentes luchas para el reconocimiento de la mujer y la participación. Creo que cuando mi abuelita fue encasillada en un rol que es ser ama de casa, se hacía la representación por las luchas, es decir, cuando entendemos que existen mujeres constantemente presionadas en esa época, surgen las luchas. Por ejemplo, en 1954 se reconoce el derecho al voto femenino en Colombia. Esto es un hito supremamente importante para el reconocimiento de las mujeres que históricamente han sido encasilladas en estos roles. Asimismo, una parte muy importante que se ve más adelante es su rol al momento de construir una familia. Por ejemplo, como ella cursó hasta tercero de primaria y ese es su nivel educativo actual, su trabajo se dedicó, trataba precisamente de ser ama de casa. Entonces esto también tiene ciertas implicaciones. Al momento de construir una familia, por ejemplo con mi abuelo, duraron 9 meses de novios y a partir de allí ya tenía que ser matrimonio. Mi abuelita fue madre relativamente joven, lo que implicaba también enmarcaba directamente la decisión, como por ejemplo podemos ver en los documentos acerca de mujer igual a madre y razones para no tener hijos. Vemos como en la antigüedad, en tiempos pasados, estas presiones existían y por ende no estaba la capacidad de decisión, cosa que ahora sí tenemos. Entonces, por ejemplo, en el trabajo a la hora de asumir como este matrimonio, porque trabajaban en la misma finca, reforzaba la idea de la perspectiva de la mujer en Colombia, en el contexto colombiano. Entonces, por ejemplo, en esa parte también celebramos la lucha que se dio pues su materialización en 1964 de cómo se introduce la píldora anticonceptiva en Colombia. Esto es un hito supremamente importante para el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es decir, antes la decisión no recaía en las manos de las mujeres, sino que era en las manos del patriarcado directamente. Entonces, a partir de estas luchas podemos ver cómo el contexto de mi abuelita cambia. Aquí viene la parte de desplazamiento, ya que viene como la generación de oportunidades. ¿Qué implica esto? La educación en los pueblos, en este caso en el Cisga, en donde estaba la finca en la que trabajaban, en realidad no era mucha como para compararse con la educación superior. Mi abuelita tuvo 2 hijos, un niño y una niña. La niña es mi madre. Entonces a partir de allí vamos a analizar qué oportunidades pudo darle mi abuelita. Gracias a su trabajo en la finca, los patrones reconocieron este trabajo y les ayudaron precisamente a mi tío y a mi mamá
a acercarse a la educación superior. Entonces les pagaron los estudios, les dieron como hospedaje en Bogotá, donde se encontraban todas las universidades, y a partir de allí surgieron diferentes oportunidades, ¿no? Mi mamá me tuvo y esto implicó un desplazamiento desde el Cisga hasta Bogotá. Si bien no es muy lejos, el cambio de vida es totalmente diferente, es decir, Bogotá está supremamente urbanizado a comparación del Cisga, a comparación del modelo de vida que llevaba mi abuelita. Sin embargo, ella se adaptó directamente porque el rol de ama de casa, el rol de atender el hogar, ha sido muy universal y por ende se ha podido adaptar a lo largo del tiempo, y esto implicó que tanto mi mamá como yo tuviéramos diferentes oportunidades. Es decir, mi mamá no tuvo que estar cuidándome y por ende no asumió, aquí se ve como la comparación, no asumió directamente este rol de madre, este rol de centrarse precisamente en la maternidad, y por ende pudo sacar su pregrado, pudo graduarse, pudo ejercer, pudo tener trabajo. En cambio, mi abuelita es básicamente esa base para la construcción de oportunidades, porque la maternidad, el mensaje no va directamente a que la maternidad sea mala, sino en reconocer las luchas constantes que tuvieron este tipo de personas para poder llegar a tal punto de evolución donde las mujeres pudieran decidir en qué aportar a la sociedad. Es decir, no necesariamente estar en casa construyendo y siendo ama de casa o siendo responsable de sus hijos, sino poderlas ver en congresos. Esto también se ve a lo largo del tiempo, por ejemplo, en Bogotá se celebra el Congreso Panamericano de Mujeres Sindicalistas. Por ejemplo, eso fue en 1978. Entonces, como la participación política de las mujeres se convierte en una nueva alternativa, y digamos que esa creación de oportunidades sea a partir del rol femenino, y como esta perspectiva en realidad ha sido perjudicial. Sin embargo, el mensaje va a precisamente segregar, quitar totalmente esa perspectiva para entender la lucha, cómo se daba desde los hogares, cómo se daba precisamente este desplazamiento para tener mejores oportunidades. Y creo que eso es supremamente importante para entender cómo se da el apoyo en la maternidad, cómo debería darse para poder construir sociedad, para poder ofrecer diferentes perspectivas como mujer. Y creo que esa oportunidad que nos brindó mi abuelita es supremamente importante para el desarrollo, porque da la oportunidad precisamente de ejercer otro tipo de cargos. Y eso es todo.